Bienvenida, bienvenido a nuevamente su espacio, la entrevista de la semana, a través de la radio de la Universidad de los Lagos 107.5 y de las pantallas de Ulagos TV, como usted nos está viendo. Y en esta ocasión vamos a conversar con una invitada a la cual voy a presentar de inmediato. Ella es la doctora Constanza Napolitano, doctora en ciencias y es la directora del Laboratorio de Genética de la Conservación. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. No, gracias por compartir con nosotros este espacio de conocimiento hacia todas y todos quienes nos ven y quienes nos escuchan. Bueno, primero quisiera preguntarte desde cuándo estás en la universidad y qué se hace en ese laboratorio de genética de la conservación. Gracias. Bueno, yo ingresé a la Universidad de los Lagos en enero del 2020, justo antes de la pandemia. Y en el Laboratorio de Genética de la Conservación lo que hacemos es utilizar herramientas genéticas para estudiar de mejor forma la biodiversidad nacional con el objetivo de poderla conservar. Eso es, en palabras muy sencillas, lo que hacemos dentro del laboratorio. En realidad utilizamos distintas aproximaciones genéticas que pueden ser más complejas, ¿no es cierto?, de entender, pero el objetivo final siempre es poder contestar preguntas en ecología y conservación de la biodiversidad. ¿Y eso cómo se puede mostrar en un ejemplo? Bueno, por ejemplo, sí, por ejemplo, hace muy poco, junto con otros colaboradores, hicimos una identificación de una nueva especie para la biodiversidad chilena, de la fauna chilena, que fue una especie de ave, el rayadito subantártico. Todas estas investigaciones siempre son en colaboración con muchos otros colegas, ¿no es cierto?, dentro de la universidad y fuera también, porque eso enriquece obviamente los resultados que obtenemos. Y entonces esa, por ejemplo, es una aplicación específica. En este caso vimos que había una población de aves que vivía en una isla muy alejada y se estudió en términos ecológicos su diferenciación a las poblaciones de esa misma ave, pero en el continente, y además su diferenciación genética. Y todo esto constituyó el poder decir, esta es una nueva especie que no había sido reconocida como tal. Y eso es relevante porque para la normativa nacional, obviamente, es una nueva especie que tiene una población muy pequeña y está aislada, y eso significa que podría tener mayor riesgo de extinción, por ejemplo. Precisamente eso te iba a preguntar. Dentro de los estudios que ustedes hacen, sacan, me imagino, un diagnóstico, por así decirlo, en términos de qué especie es la que requiere más cuidado y educando a la población en general, además de las investigaciones propiamente tal del mundo científico. Sí, hay algunas cosas que son los objetivos principales, por ejemplo, de nuestro trabajo. Una es algo súper interesante, que es poder detectar especies habitando en el territorio a través de técnicas no invasivas. Es decir, que no necesitamos capturar a los animales para saber que están ahí o ni siquiera tomar una foto. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, recolectando muestras fecales. De forma totalmente no invasiva, uno va caminando en el sendero, por ejemplo, en el Parque Nacional, recolecta muestras fecales y esas nosotros las analizamos en el laboratorio y podemos saber a qué especie pertenecen utilizando herramientas genéticas. Y por tanto podemos decir, esta especie está presente aquí, sin siquiera verla o capturarla. Oye, Constanza, escuchándote, y me imagino a quienes nos están escuchando, nos están viendo, suena verdaderamente como película de ciencia ficción, a través de las fecas poder llegar. O sea, tenemos una tremenda investigación, un laboratorio con lo que dirige aquí, en el centro, el corazón de la Universidad de los Lagos. Qué impresionante y qué lindo, ¿eh? Y al respecto, digo lindo porque la ciencia, una de las cosas que tiene más importante es la capacidad de asombro, que no se pierda, y en esto me asombraste. Mira, y acá también tenemos en nuestras manos, a tratar de mostrar hacia la cámara, un cómics. Es un cómics con dibujos muy hermosos, pero con un tremendo mensaje. Las aventuras de Catalina Boscosa. Gatalina, tiene razón, la viste como sé. Gatalina Boscosa. ¿De qué se trata esto? Salen unos gatitos, o linces, me imagino. Sí. Son gatos, son especies nativas. Bueno, a ver,
¿cómo nació esto? Parte de nuestro trabajo también es divulgar el trabajo que hacemos. Y cómo lo vemos desde el laboratorio. Creemos que es nuestra responsabilidad como científicas y científicos chilenos que utilizan fondos públicos para realizar su investigación, en mayor medida, ¿no es cierto?, proyectos de ANID, de la Agencia Nacional para Investigación y Desarrollo, en tanto utilizamos esos fondos públicos, nuestra responsabilidad también traspasar los conocimientos que generamos con esos fondos públicos a la sociedad, ¿no es cierto? Abrir las puertas de nuestro laboratorio y compartir un poco qué es lo que hacemos, y esa creemos que es nuestra responsabilidad de hacer. Entonces, en ese sentido es que creamos este librito de cómics, en donde lo que intentamos es volcar los resultados de la investigación que realizamos en el laboratorio, pero también, por ejemplo, de las discusiones y reflexiones que tenemos al interior del laboratorio con nuestros investigadoras, estudiantes y colaboradores y colaboradoras, de cuáles son las temáticas más relevantes o las temáticas sobre las que deberíamos avanzar para la conservación de la biodiversidad a nivel nacional. Entonces, es el objetivo de crear este es el primer librito. Producto. Sí, es la primera edición. ¿Y de qué se trata la aventura de Gatalina? Bueno, Gatalina Boscosa es un personaje que nació hace unos años atrás. Después te voy a mostrar algunas fotos, ¿no es cierto? Es un corpóreo, un disfraz, que se ponía, ¿no es cierto?, un colaborador para ayudarnos a hacer difusión en algunos eventos masivos en Santiago, hace algunos años, ¿no es cierto? Cualquier evento en que queramos convocar de forma atractiva a adultos y niños, niñas y jóvenes, podemos utilizar ese corpóreo, ¿no es cierto?, que llama mucho la atención y ¿no es cierto?, a partir de esa tensión que genera asombro y belleza de ver a esta guiña, corpóreo, disfraz, es que nosotros tratábamos temáticas de conservación con el público con el que estábamos interactuando. Y ese personaje, que es, ¿no es cierto?, este corpóreo y que nació hace algunos años, ahora la idea es como una continuidad, que es el personaje principal de este libro de cómics también. Y básicamente lo que hace es, junto a sus amigos y amigas del bosque, ¿no es cierto?, otras especies de fauna nativa chilena, contar algunas de estas temáticas, como decía, de los resultados que obtenemos en el laboratorio y de algunas temáticas de conservación importantes, mostrar un poco, acercar la conservación de la biodiversidad a las personas. ¿Y esto para qué público es al ser un cómics? Para nosotros es para la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Probablemente pueda ser atractivo para ciertos grupos más que para otros, pero no tiene en realidad ningún foco específico, porque algunos de los chistes o de las cosas de humor quizás pueden ser también más enfocados a adultos, por ejemplo, que podrían los niños no entenderlos. Entonces hay distintas claves y guiños que podrían entenderse o ser cómicos para distintos, me parece, públicos. Pero sin duda, Constanza, y les comento a los auditores y telespectadores, sin duda este trabajo realmente es impresionante porque son dibujos, es como ver un cómics con un muy buen material, pero que de inmediato, o sea, yo lo veo y de inmediato llama la atención. Yo creo que va a llamar la atención de niños, adultos, y claro, si hay algo que no entiende el niño con el adulto, pero es en el fondo un acercamiento total, novedoso, y como dices tú, debería ser una constante de la investigación, el cómo llamo la ciencia al público. Pero lamentablemente, bueno, felicitarte por esta iniciativa, felicitarte, y qué importante lo que se está haciendo acá en la Universidad de los Lagos a través de la doctora Constanza Napolitano. Pero la pregunta es también, ¿por qué esto no se hace siempre? ¿Qué pasa? Porque esto no me imagino que no es tanto recursos, son iniciativas, hay que tener la visión del investigador de que no solo es escribir paper. ¿Por qué crees tú que falta tanto? Y la importancia que sería que todo el mundo pudiera llegar a concretar cosas así al impacto para la sociedad. Sí, supongo que, bueno, se hace poco porque tenemos un tiempo limitado para desarrollar como académicos y académicas todas las actividades que tenemos que hacer, y esto obviamente demanda tiempo, pero me parece que lo más importante es que ANID, por ejemplo, que es algo que ya comenzó a hacer la Agencia Nacional para Investigación y Desarrollo, que entrega los fondos públicos para investigación, ANID lo está exigiendo, ¿cierto? Es parte de las exigencias que la agencia, entonces, que te entrega el financiamiento para hacer investigación, te pide realizar, que
que tienes que hacer divulgación. Ahí hay una política al respecto. Claro, y eso es importante, o sea, que la persona que te entrega los fondos sea la que en primera instancia te exija que parte de tu trabajo de investigación, que es el más grande, ¿no es cierto?, el que involucra mayor tiempo, pero que también parte de tu trabajo tenga que ser divulgar eso a la sociedad, devolver la mano, ¿no es cierto?, y como decía, abrir la ciencia a todas las personas. Porque aquí se está educando, informando, pero a la vez de una manera entretenida, cercana, sin duda. Y Constanza, ¿qué otros proyectos tienen? Porque, bueno, a todo esto preguntarte, el lanzamiento, ustedes regalaron, tengo entendido, estos cómics. Sí. Y lo que quería mencionar, perdón, es que las ilustraciones, obviamente esto es un trabajo conjunto, colectivo, ¿no es cierto? Y las ilustraciones fueron realizadas por Tomás Infante, de Faunánimo, que es un excelente ilustrador. Están impresionantes los dibujos. Y con quien tuvimos una colaboración muy fructífera, ¿no es cierto? Desde distintas visiones, yo entregándole un poco las ideas fuerza que quería reflejar en las historias, pero él tomando esas ideas y convirtiéndolas en cómics con un sello de humor, que es lo que él hace, así que agradecer a Tomás también. Y claro, la idea es que este material, bueno, nosotros entregamos este material en el lanzamiento y la idea es que ahora está completamente gratuita, ¿no es cierto?, su distribución en formato online, descargable, gratuito, de distintos sitios web. Y por lo tanto está disponible para que cualquier, ¿no es cierto?, profesor, profesora, persona, todos los estudiantes, el que quiera puede ingresar, ¿no es cierto?, ¿cuál es la dirección? Al sitio web. Lo pueden encontrar en distintos lugares, pero podrían encontrarlo, por ejemplo, en www.wigna.cl, que es el sitio del grupo de trabajo de la Viña. O también en el sitio del laboratorio, que es www.labgeco.cl. Laboratorio Genética de la Conservación, labgeco.cl. Oye, qué interesante, nos está dando una clase, pero una clase totalmente de didáctica de la ciencia, la doctora Constanza Napolitano. Y Constanza, hemos hablado de esto, pero igual contarnos un poquitito con la misión de que tienen estas entrevistas de la generación del conocimiento. Una pregunta ya más personal. ¿Cuándo surge este bichito del asombro por la ciencia en ti? Porque estuvimos la semana pasada conversando con Francisca Viveros respecto del lanzamiento oficial de la red STEM, a la cual tú también perteneces, le aprovecho contar. Entonces, cuéntanos ese poquito, por momentos para que escuchen las familias, las mamás, las niñas, en fin. Sí, en realidad es una difícil pregunta, porque ¿cuándo fue la primera vez que uno se sintió atraída un poco por estas cosas? Pero yo recuerdo cuando era muy pequeña que me gustaba mucho la naturaleza. Recuerdo en particular que, por ejemplo, las pozas en las playas, ¿no es cierto?, entre las rocas, estas como pozas de agua intermareal, ¿no es cierto?, donde se juntan los choritos y hay agua. Recuerdo que le llamábamos las pozitas de Jacques Cousteau cuando éramos pequeños y me gustaba mucho mirar los bichitos que había allá adentro, esto en paseos familiares, ¿no es cierto?, cuando yo era pequeña. Bueno, y así siempre me gustó mucho la naturaleza y observaba, yo creo, es el recuerdo que tengo. Luego, bueno, yo estudié medicina veterinaria en la Universidad de Chile. Y ya estudiando la carrera me empezó a interesar el área de la ecología definitivamente. Trabajé en distintos proyectos como voluntaria, por ejemplo en proyectos de conservación del cóndor andino, en donde observábamos a cóndores en la cordillera de los Andes. Debe ser impresionantes. Muchas de estas experiencias muy motivadoras, ¿no es cierto? Y que probablemente sentaron las bases y fortalecieron mi interés un poco por la conservación del medio ambiente, ¿no es cierto?, por el respeto y la conservación. Y luego probablemente entendí que estudiándolo y conociéndolo o conociendo a este medio ambiente era la mejor forma quizás de que yo podía aportar. Y luego de eso, estudié posgrado, ¿no es cierto?, un doctorado en ciencia en la Universidad de Chile, un postdoctorado, y después de varios proyectos me integré entonces aquí a la Universidad de Los Lagos, donde sigo haciendo investigación. Y una investigación de primera calidad. Y nos queda muy poquito, pero yo quiero contar algo, no sé si lo voy a poner en aprieto aquí a la doctora Constanza Napolitano, pero además ella tiene otra faceta que nos interesa mucho, si lo puedes contar, ya lo dije, porque resulta que siempre se piensa que la científica está en el laboratorio y encerrada, pero tú haces deporte.
¿Podemos contar al respecto de eso para motivar a la gente que no porque estudia no puede hacer deporte y viceversa? Sí, es un buen punto el que tocas y me gusta que hablemos de cosas personales también, ¿no es cierto? Porque la gente se siente más cercana a una científica si sabe qué otras cosas hace. Sí, a mí me gusta mucho hacer otras cosas fuera del trabajo y creo que ambos espacios se nutren mutuamente, ¿no es cierto? Uno llega más feliz al trabajo porque hizo otras cosas y viceversa, ¿no es cierto? Si está más feliz en el trabajo también tiene más ganas de hacer otras cosas. ¿Y qué cosas? Bueno, tú dices el deporte, súper importante, ¿no es cierto? Para estar sano, mente y cuerpo. Y yo sí practico hockey en el club Osorno Hockey. Hockey césped. Hockey césped aquí en Osorno. Que le mando un saludo a mi equipo, un precioso y hermoso equipo, y obviamente eso enriquece porque uno conoce un grupo distinto de personas y es muy entretenido, así que invito a todos los que quieran sumarse a ese deporte. En el club estamos con las puertas abiertas. Y también me gusta mucho leer, por ejemplo, y el huerto, ¿no es cierto? Las plantas en el huerto, tener el huerto en casa. Entonces, okay. Pero efectivamente es muy bueno lo que tú dices, ¿no es cierto? Que uno debería tener otras actividades además del trabajo y eso enriquece, ¿no es cierto?, nuestra vida y de la misma forma podemos enriquecer a otros. Sin duda. Bueno, de hecho, la vamos a invitar para otros temas. A la doctora Constanza Napolitano, porque de verdad es muy grato poder estar con ella, teniendo la suerte de haberla conocido ahí en la cancha, en una acción muy distinta a lo que es el laboratorio, lo que llama, pero no debería llamar la atención, debería ser así en general, ¿eh? Bueno, yo me voy a despedir, pero la verdad estoy fascinado, sigo mirando este cómics, ustedes que nos están escuchando lo pueden ver, pero realmente hay que buscarlo. Gatalina, me da por decirle Catalina. Las aventuras de Gatalina Boscosa. Gracias entonces a Constanza Napolitano, doctora en ciencias, directora del Laboratorio de Genética de la Conservación y la líder, la creadora de este cómics tan importante para entregar la ciencia a toda la sociedad, la comunidad. Muchas gracias, Connie. Gracias, Marcelo, por la invitación. Y gracias a ustedes nuevamente, nosotros demasiado contentos con el equipo que puede permitir realizar esta entrevista, la entrevista de la semana, este programa que tiene ese objetivo, una conversación directa, amena, sorprendiéndonos con este cómics, pero a la vez sorprendiéndonos con las facetas de nuestras investigadoras y también investigadores. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias, chao. Constanza.